Invierte con Prestamipe, la fintech líder en el Perú. Invierte en préstamos con garantía hipotecaria e invierte en facturas por cobrar. Empieza hoy en www.prestamipe.com/invertir. Su invitado, que es un sacerdote español, que desde su Huesca va a hablarnos sobre cómo interpreta él el acto que se inaugura dentro de menos de una hora, Mávila. Así es. Desde España, Onésimo Díaz Hernández, sacerdote, doctor en Historia Contemporánea y autor de varios libros de la historia. Uno de ellos, Historia de los Papas en el siglo XX. Muy buenos días y muchísimas gracias por atender la entrevista con el programa. Buenos días y encantado de participar en este programa radiofónico de Perú. Sí, díganos por favor, ¿qué es lo que le parece a usted relevante que está en juego cuando se elija al sucesor de Francisco? ¿Cuáles son los criterios que deben ser utilizados por los cardenales para escoger a una personalidad que represente a las iglesias de todo el mundo? Sí, los cardenales tienen una difícil papeleta, una difícil misión, que es elegir al sucesor de San Pedro, del primer papa de la Iglesia Católica. Ya ha habido 266 romanos pontífices en la historia de la Iglesia. Esta tarde o mañana o el viernes o los próximos días vamos a conocer al papa número 267. Y hay inquietud, hay mucha inquietud de si puede ser un papa continuista, un papa que siga con las reformas de Francisco, o bien un papa distinto, un papa que tenga una orientación diferente a llevar la Iglesia por otros caminos. Entonces, ahí yo creo que esas dos grandes opciones de ver si va a haber un papa que siga con lo mismo o un papa que cambia. Y yo creo que en los próximos días sabremos lo que va a suceder. Pero ¿qué nos dice la historia reciente de los cónclaves sobre esta elección y sobre cómo oscilan? Porque en efecto usted acaba de señalar por lo menos dos corrientes al interior de la Iglesia. Dos corrientes que se contraponen porque, bueno, se considera que Francisco fue mucho más liberal, digamos, aunque algunos le reclaman que no lo suficiente o no lo que se esperaba, digamos, de su apostolado. Pero ¿qué es lo que dice la historia del cónclave en sí y que podría adelantar de pronto para esta elección? Sí, la historia, que es maestra de la vida y que la historia nos enseña bastantes cosas del pasado, sí, nos dice que hasta 1978, el año que hubo 3 papas, Pablo VI, que falleció, Juan Pablo I, que falleció en verano, y Juan Pablo II, que fue el papa elegido polaco, hasta ese momento, hasta 1978, hubo en la Iglesia Católica, durante 5 siglos, todos los papas eran de origen italiano. Ajá. El papa polaco, Juan Pablo II, abrió un nuevo camino en la historia, un papa oriental, de la Europa oriental, un papa que viene de un país comunista, un papa joven, deportista, y claramente Juan Pablo II cambió la orientación de la Iglesia. Benedicto XVI fue un papa continuista con el legado de Juan Pablo II, y él lo dijo en sus primeras manifestaciones, que él quería seguir con las reformas y con la manera de gobernar de Juan Pablo II. Y después hemos tenido un papa americano, el Papa Francisco, que ha dado un nuevo aire a la Iglesia. Hay gente que dice que es un papa posmoderno por todo lo que ha hecho y también por su manera de ser, que era una manera de ser muy poco habitual en Europa, donde estamos habituados a otras maneras de funcionar. Y yo creo que ahora mismo, esta es mi opinión personal, que es muy personal, sí, que a mí me gustaría que el próximo papa sea o asiático o africano, para que la Iglesia se vea que es universal y que los sitios donde está creciendo la Iglesia de verdad, que son Asia y África, y también, por supuesto, Latinoamérica, tengan un representante en estos tiempos de gran cambio que es el siglo XXI. Sí, perdón, Fernando, se habla de subrepresentación, digamos, dentro del conjunto de cardenales, porque igual el número, digamos, mayor lo tienen los italianos o los europeos, podríamos decirlo así. Todavía no hay una representación dentro de los votantes de latinoamericanos, por ejemplo. Sí, la Iglesia, como durante muchos siglos ha estado gobernada por papas italianos,
y muchos cardenales han sido nombrados de origen italiano, pues los últimos papas, los 3 últimos papas han ido cambiando eso, sobre todo el Papa Francisco ha nombrado muchísimos cardenales y casi todos los cardenales son de países periféricos que no tienen nada que ver con Europa. Yo creo que con el paso del tiempo espero que la Iglesia siga con esa costumbre del Papa Francisco de dar más voces distintas a las europeas, porque en Europa yo sé que soy muy europeo. Me doy cuenta que el mundo es más grande que Europa y que Europa es un continente muy pequeño geográficamente y que el mundo es más grande, gracias a Dios, y que yo creo que hay que dar voz a muchos países, a muchos lugares y esperemos que el próximo Papa, sea de donde sea, ya sea italiano o español o peruano o indio, pues que escuche mucho a las voces que no sean del continente europeo. Bueno, nos ha dicho sobre todo que está pensando en alguien de África o de Asia, seguramente está pensando en Monseñor Tagle de Filipinas y Monseñor Sara de Guinea Conakry. Lo que pasa es que son bien opuestos, ¿no? Uno es alguien que anuncia querer profundizar las reformas, mientras que Monseñor Sara ha sido un crítico de las reformas y representa el conservadurismo africano en su manera más esencial. Quiero que les diga una palabra sobre lo que está en juego respecto a la orientación, más allá del origen geográfico de uno u otro, después de una breve pausa. Por favor, Padre Onésimo, criterios para decidir cuál es el Papa que puede convenir a esta circunstancia de la Iglesia, que puede corresponder, quiero decir. Porque usted mencionó a la África y a Asia, ¿no? Pero en América Latina el fenómeno que vemos es una reducción del número de los católicos y una participación menor en los ritos, sobre todo dominicales, y esto en beneficio de otras confesiones cristianas, evangélicas, ¿no? Y parte del tema con la Iglesia Católica es el papel de la mujer en ella, porque en las otras confesiones y en otras religiones las mujeres tienen un rol mucho más activo que el que tiene en la Iglesia Católica. Es una de las reformas que el Papa inició, quizás tímidamente, con algunos nombramientos, ¿no? Pero por eso le pregunto, ¿cuáles son los criterios y cuáles son los desafíos para que la juventud no cese de escuchar la palabra que la Iglesia le transmite y no nos hallemos ante una Iglesia Católica envejecida? Sí, ese es uno de los grandes retos al que se enfrentó el Papa Francisco y suponemos que el Papa elegido en los próximos días también se enfrentará a ese reto de intentar en muchos países donde el catolicismo está estancado o en decadencia, pues que vuelva a tener fuerza y juventud. Tanto en España como en Europa y también en muchos países de Latinoamérica, la juventud pues cada vez va menos a las iglesias los domingos, cada vez reza menos y eso es un reto que el próximo Papa tiene que afrontar y esperemos que el Papa intente conectar muy bien con la juventud. Y un modelo es el Papa Juan Pablo II, que también por su edad y por su manera de ser, un Papa deportista, un Papa muy, muy divertido, que le gusta mucho el teatro, pues tuvo esa capacidad de conectar muy bien con la juventud, con esas jornadas mundiales de la juventud, de las que él fue su creador y extendió por todo el mundo. Pues quizá el Papa próximo pueda conectar también con la mujer. El tema de la mujer es un tema que el Papa Francisco ha iniciado una vía muy fuerte de dar protagonismo a la mujer en cargos administrativos muy importantes del Vaticano y esperemos que el próximo Papa pues también dé cauce a las mujeres que tienen un papel muy importante en la Iglesia. Siempre lo han tenido porque los inicios de la Iglesia, Jesucristo en primer lugar se aparece a su madre y en segundo lugar a María Magdalena antes que a San Pedro, el primer Papa. Jesucristo se aparece a dos mujeres, que en la edad antigua eso era muy llamativo porque las mujeres eran tratadas como esclavos o como cosas y en la Iglesia Católica siempre la mujer tiene un papel importante y supongo que en el siglo XXI la mujer tendrá cada vez un papel más
a la altura de lo que merece. Le agradecemos mucho, Padre Onésimo Díaz Hernández, esta conversación con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Lo dejamos y le agradecemos nuevamente la conexión y la explicación que nos ha dado. Así que estamos todos muy pendientes de lo que vaya a ocurrir hoy o en los próximos días para conocer finalmente al sucesor del Papa Francisco. Muy amable y muy buenos días. Buenos días, Padre Onésimo. Sí, muchísimas gracias y buenos días. Gracias. Adiós. Y